Saludos, amadísimos. Con muchísimo cariño les damos la bienvenida a esta transmisión. Contentos por la oportunidad que tenemos de sembrar en su corazón una palabra transformadora. Y es que realmente lo que necesitamos es algo que nos transforme, que transforme el corazón por la manera de pensar, por una transformación de la mente. Y es que eso es lo que hace el Evangelio. Las buenas noticias. Evangelio es buenas noticias de salvación. Es predicar a Jesús no hacia afuera, pero hacia adentro, hacia nuestro propio corazón. Recuerdo que un día alguien hizo conciencia en mi vida de lo que la palabra hace en nosotros cuando le damos oportunidad de entrar. Esa palabra nos transforma y alguien me dijo, necesitas recibir a Cristo, abrirle tu corazón a Jesús y que Él sea el Señor de tu vida. Necesitas morir a ti mismo y que Jesús nazca en tu corazón, que Jesús crezca en tu corazón. Y sí, eso en realidad es el cristianismo. El cristianismo es la muerte del yo y el renacer del Espíritu que da vida, que es que Jesús crezca en nosotros, como dijo Juan, que yo mengüe y que Jesús crezca. Entonces, amados, toda la palabra que se predica, todas las oraciones que se hacen, deberían estar enfocadas en eso. Deberían estar enfocadas en una sola cosa y en una sola persona. Todo esto del cristianismo no es acerca de mí, no es acerca de ti, es acerca de Jesús. Diga conmigo, Jesús. Jesús. El Aleluya. cristianismo es acerca de Jesús, es acerca de morir a nosotros mismos, al ego, a nuestros deseos carnales, egoístas, a la percepción humana de cómo veo las cosas, cómo las entiendo, y sujetar todo mi ser a Cristo Jesús y a su palabra. Por eso es tan importante leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para recibir esa palabra en nosotros. Ahora, los que tenemos una ventana como esta, por ejemplo, es un privilegio. Es un privilegio y lo que queremos es poner en tu corazón esta verdad. ¿Y por qué digo esta verdad? Porque viene del Espíritu Santo, viene de la Biblia y usted puede ir ahí a buscarlo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el amor de Dios manifiesto a nosotros para que hubiese oportunidad, para que hubiese una opción de crucificar, de morir al yo, a esta mente pecadora, limitada, y que hoy yo me levante no a hacer, sino a ser lo que Cristo es. Amados, si usted pone su cristianismo en usted, en lo que usted pueda hacer, en lo que usted pueda sentir y en lo que usted pueda ver, déjeme decirle que se va a decepcionar por completo. Porque si nosotros algo somos en esta tierra, es por Cristo. En Él, en Jesús, es que yo tengo esperanza. Y cuando digo esperanza, no estoy hablando de algo futuro. Estoy trayendo la esperanza al día de hoy. Porque Jesús murió y se levantó de entre los muertos, resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Es que en Él yo tengo la victoria. En Él yo soy bendecida. En Él yo soy libre.
En Él yo soy sana. En Él yo soy una nueva criatura. Ahora, pareciera que estamos diciendo lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué razón? En este comentario estoy poniendo armas en tus manos para decirte que lo que tengas no depende de lo que tienes, depende de lo que eres en Cristo Jesús. Si estás consciente de que eres hijo de Dios, que has muerto a ti mismo y que lo que eres es por Cristo, entonces tienes autoridad, tienes identidad primero, y esa identidad te da autoridad para ordenar las cosas adentro, en tu mente, en tu corazón, y por lo tanto ordenarlas afuera. Así que, amados, quiero decirle lo siguiente. Hay un poquito de confusión en esto del cristianismo, porque lo enfocamos en nosotros, en lo que podamos hacer, aún en los frutos que podamos dar. Nos decepcionamos de nosotros mismos y, por supuesto, nos decepcionamos de los demás. Cuando las cosas no están como las queremos ver, pensamos que la fe que tenemos no es suficiente. Y hasta hay personas que piensan que Jesús no está interesado en ellas, que no les ama. Cuando, amados, cuando decidimos entregarle la vida a Jesús, morimos a nosotros mismos. Y entonces todo lo que somos, lo somos en Cristo. Es una práctica diaria de recordarme a mí misma, aun cuando pase un mal pensamiento por mi mente, cuando no me guste una persona, cuando no ame a una persona. Esa soy yo y lo puedo reconocer claramente. Que no tenga tal vez un buen pensamiento hacia alguien que me ha hecho daño, pero puedo darme el lujo de decir sí y aún de reconocer, sí, Nixie, esa eres tú, esa persona te causó daño, esa persona habló mal de ti y posiblemente tu reacción a esa persona sea esa. Pero Nixie, quiero recordarte que ya no vives tú, que ahora vive Cristo dentro de ti, de modo que ahora lo que importa es bendecir a esa persona, perdonarla, hablar vida sobre esa persona, hablar bendición sobre esa persona, porque entonces estamos reconociendo en mi naturaleza humana, esa era yo, pero le recuerdo que ahora el que vive en mí se llama Cristo. Yo ahora estoy juntamente crucificada con Cristo Jesús y he resucitado en mi espíritu a la vida del espíritu. De manera que, aunque pasen malos pensamientos por la mente, tengo la práctica diaria de agarrar esos malos pensamientos, podría ser hacia una persona, o negativismo, o pensar que eso no va a salir, o que eso está trabajando en contra mía, lo cual no es así para los que están en Cristo. No es así para los que están en Cristo, porque la Biblia dice que todo, diga conmigo, todo, aún lo que no entiendo, obra para bien a los que ama el Señor. Ahora, un privilegio tenemos en esta ventana, en esta transmisión, en este contacto contigo, y es la certeza en nuestro espíritu que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Aleluya. Que no hay duda de que Él te ama, te ha escogido y tiene contigo planes de bien y no de mal, para darte un futuro y darte paz.
quiero recordarte que tu futuro es eterno, es eternidad, que no tiene fin, que no tiene límite, que vas a vivir por toda la eternidad con Cristo Jesús, viviendo y disfrutando de su gloria, de su gracia, de su visitación, de su plenitud. Amado, quiero recordarle que el cristianismo no es un jardín de pétalos de rosa para caminar. Es un trabajo constante de negarnos a nosotros mismos, al ego, al pensamiento, al egoísmo de pensar solo en mí y que por qué las cosas malas que me suceden, ¿por qué a mí? ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué aquello no salió? ¿Por qué no se me dio? ¿Por qué no pasó de la forma que yo quería? ¿Por qué no se sanó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Amado, esos por qué en el espíritu nosotros los hacemos todos un puñito y los tiramos afuera. Porque en la plenitud y en la gloria de un cristianismo vivo del espíritu no existen los por qué. Los por qué fueron clavados en la cruz del Calvario. Why? ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué así? Fueron clavados en la cruz del Calvario. Uno a uno Jesús los llevó para mostrarte que te ama con amor eterno, para que mueras hoy al yo, a tu egoísmo y empieces a vivir una vida plena dentro de ti por la fe. Por la fe. ¿Y qué es la fe? Sino poner en práctica la lectura. La fe es hacer, ahora sí, hacer lo que la Biblia dice. ¿Qué es hacerlo? Empiece sin ver el fruto a confesarlo. La fe es hacer lo que aprendimos. La fe es hablar bien cuando en el corazón, cuando en el sentimiento lo que quisieras hablar mal de esa persona. Habla bien, bendícela, porque Sergio dice, el que bendice nunca pierde. Amén. Nunca pierde, bendícela. Hay algo glorioso en bendecir, porque en el momento que tú practicas bendecir a esa persona que no te gusta, porque amados, por favor, hay muchas personas que no nos gustan. Hay personas incómodas, imagínense en los lugares de trabajo. Yo oigo cosas todos los días. Hay personas que no nos gustan, pero empecemos a bendecirlas. Eso es una práctica sencilla, una práctica muy práctica del Evangelio. En el momento en que empieces a bendecir, tu cerebro empieza a trabajar a favor tuyo. Porque al final el cerebro ni sabe. Cuando hablas mal, que es de una persona que estás hablando mal de ella, el cerebro lo interpreta como que tú estás hablando mal de ti mismo. Tenemos un cerebro impresionante. Eso está bueno. Y es así, es así. Si hablas mal de esa persona, para tu cerebro estás hablando mal de ti mismo. Por eso es tan importante hablar bien. El hablar bien es la práctica más sencilla del Evangelio. A ver, podemos hablar profundidades del Evangelio, pero amo esa vida práctica cuando bendecimos. Y es que, amados, durante la semana nos enfrentamos y en la vida diaria a cosas que no esperamos, a actitudes que no esperamos, a circunstancias que no esperamos. Y qué hermoso cuando podemos accionar la palabra de vida que está sembrada en el Espíritu. Y qué hermoso también cuando hay alguien que no acciona, pero reacciona impulsivamente ante una circunstancia. Qué hermoso es esa segunda oportunidad que tú y yo tenemos de agarrar esa reacción y tomarla y echarla a la basura y reconocer, esa persona era yo.
Pero ahora quiero recordarte que ya no eres más esa persona. Has muerto a ti y a tus deseos egoístas y a tu ego y a que todo tiene que salir como tú quieras y cuando tú quieras. Y ahora quiero recordarte que eres libre, que para ti el tiempo es perfecto. Porque qué problema con eso del tiempo. Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no me proveíste? Tenía que pagar tal día. Te atrasaste, Dios. Dios es perfecto y el tiempo de Dios es perfecto y nosotros somos espirituales y vivimos en el tiempo de Dios. Hoy, este es el día que ha hecho el Señor, es día de alegría, es día de gozo, es día de buenas noticias de salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que las crea. Ahora, yo lo creí, yo lo creo, yo vivo allí. Vivo en el tiempo perfecto, en los días perfectos, en los minutos perfectos, porque el tiempo es perfecto, porque el tiempo es de Dios. Entonces, aunque tengamos un reloj que nos dice la hora y a dónde tenemos que estar a tal hora y cuánto hay que pagar mañana y el día anterior, amado, en el Espíritu, vivamos por el Espíritu, vivamos el tiempo perfecto de Dios, porque eso lo logró Cristo para nosotros. Es extraordinario ese nuevo nacimiento. Primero, esa muerte que hemos tenido. Hemos muerto a nosotros mismos y a ese tiempo medido por el reloj y decimos, yo he resucitado a la vida de Dios, he resucitado al tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Y para mí es inevitable que se manifieste en mi vida la paz, el gozo, la sanidad, la provisión, todo a lo cual yo he sido destinado a vivir en. Y tú también fuiste destinado para eso. Amados, antes cuando yo escuchaba, cuando no tenía revelada la palabra y escuchaba la palabra destino, esa palabra era muy fea para mí, porque escuché en el pasado, cuando era una niña, la palabra destino significaba las cosas malas que le iban a suceder a la gente, cómo iba a morir, que iba a tener esto, que iba a perder aquello. Amados, tu destino en manos de Dios es perfecto. Tu destino en manos de Dios está seguro, amado. No mida, no calcule, no juzgue. No juzgue por qué a esa persona le pasó esto o lo otro. Dios es un Dios perfecto y cuando ponemos todo en las manos de Dios, su voluntad es siempre sí y amén y es perfecta y el sacrificio de Cristo es perfecto por los siglos de los siglos de los siglos, amén. La vida de Dios corre, las oraciones todas son escuchadas, aun cuando nosotros no veamos la respuesta que quisiéramos ver con estos ojos de la forma que la queremos ver. Morir a nosotros mismos para que resucite Cristo el día que digamos todo está bien. Dios, todo está bien. Ese día que te levantes y digas en medio de toda circunstancia contraria, conmigo todo está bien. Yo soy lo que tú eres. Aleluya. Jesús, yo soy lo que tú eres. Vamos, dilo conmigo. Yo soy lo que tú eres. Yo tengo lo que tú tienes. Y hago con lo que tengo lo que tú harías con lo que tú tienes. Bendito sea Dios. Vamos, levante las manos ahí conmigo y denle gracias. Yo honro y bendigo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Padre, y oro por una revelación sobrenatural a cada hombre, a cada mujer, cada persona que está conectada, Señor.
cada uno de nosotros, que se levante una claridad, una libertad en nuestro espíritu. Aleluya. Que solo tú la puedes traer desde el interior. Gracias. Que corran ríos de agua viva, que hoy puedan haber muertes al ego, al yo, al egoísmo, a esa satisfacción del ojo, de la mente, que solo quiere ver lo que quiero ver o escuchar lo que quiero escuchar. Señor, hoy me rindo a ti. Dile conmigo, hoy me rindo a ti. Hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Hoy recibo ese evangelio, esas buenas noticias en las cuales hay salvación y hay vida eterna. Me rindo delante de ti, Señor. Rindo mi mente y mi pensamiento para que te levantes, para que resucites dentro de Aleluya. Mí y se levante un nuevo estilo de vivir, una vida en Cristo, una vida en el Espíritu, una vida sana, una vida libre, sin cadenas, sin ataduras, sin remordimientos. Padre, en el nombre de Jesús oro para que esto suceda hoy en muchos corazones de los que estamos aquí conectados. Que se levante Cristo en nosotros, que viva Cristo en nosotros, que viva el Espíritu Santo en nuestra vida, revelándonos día a día que somos Aleluya. Lo que tú eres, sí, y no lo que sentimos o lo que pensamos. Amén. Te damos gracias porque la gracia es eso. Y amado, déjeme decirle lo siguiente. La gracia de Dios en ti es que tú no eres lo que piensas o lo que sientes. Ni siquiera si cometiste un error o lo vas a cometer mañana. La gracia de Dios es esa revelación del Espíritu de ver que tú no eres eso. Eso momentáneo que estás practicando. El Espíritu de Dios te hace libre para que reconozcas en ti que la vida de Dios está en tu vida, porque tomaste la decisión Aleluya. De morir a ti mismo. Gracias, para que se levante el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Sí, Padre, y por gracias. La práctica diaria, diga conmigo, por la práctica diaria de confesar la palabra, de creer la palabra, de verme a mí mismo en Cristo, diga conmigo, en Cristo, yo soy una nueva criatura, en Cristo soy una nueva criatura, no en mí, no en mis fuerzas, no en lo que pueda hacer, no porque yo sea buena, no porque haga obras buenas, porque la bondad humana tiene límite. La bondad humana no me va a llevar al cielo, amado. Escúcheme bien. Solo hay un camino al Padre Celestial y es Jesucristo. Es la sangre del Cordero. Es ese Hijo de Dios como un Cordero presentado, muerto, crucificado y levantado de entre los muertos para que yo también me pueda levantar de toda muerte personal, de toda muerte interna, de toda muerte mental, para que me pueda levantar y verme en Él perfecta. Hello, en Él. Y entonces ya no verme al espejo para ver qué puede ver Nixie, qué puede ella hacer, qué bueno hace, si ella puede perdonar, si puede amar, si puede bendecir, si puede dejar libre. Posiblemente en mis fuerzas no pueda nada de eso. Más en Cristo todo lo puedo. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Cuánto es todo? Todo es todo. Diga conmigo, todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fuerza, Él es mi roca, Él es mi paz, Él es mi gracia, Él es mi sabiduría, Él es mi socorro, Él es mi pronto auxilio en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier confusión, en medio de cualquier circunstancia. Él es todo para ti, Él es todo en ti.
Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Él es el que levanta tu cabeza para que seas libre de la angustia en medio de las circunstancias que estés. Padre, te damos gracias por esta plenitud gloriosa, perfecta que nos has dado. Así como seres humanos, con todas las cosas que los seres humanos experimentamos, pasamos, llevamos en esta tierra. Pero Señor, gracias porque nos has liberado. Has roto toda cadena que nos mantenía atados a una mente muy limitada. Y gracias Dios porque ahora hemos resucitado juntamente con Cristo y estamos en Cristo más que vencedores, victoriosos, Señor, en medio de todo. Y así vemos, así con esos ojos, con esa fe y con esa confesión de la boca, vemos a todos los que amamos y hasta los que no amamos también. Los bendecimos, los cubrimos con la sangre del Cordero de Dios. Oramos por milagros de sanidad divina. Y la sanidad divina incluye el cuerpo de toda enfermedad física, pero incluye el alma, incluye una sanidad que nos libera de pensamientos equivocados y de limitación mental, donde se pueda ver que la felicidad y lo completo está en esta tierra. Padre, cuando tú tienes en el cielo una mansión, una casa perfecta, preciosa, que preparaste para cada uno de nosotros, una morada santa, que cuando sea el día que nos toque a cada uno ir a ese lugar, ni con todo el dinero del mundo en esta tierra podríamos conseguir una casa tan bella como la que nos está preparada. Padre, gracias por envolvernos en esa libertad, en esa sanidad donde no estamos atados a nada. No estamos atados a nada, diga conmigo, a nada, ni a nadie. Somos tuyos, Señor. Hemos renunciado voluntariamente a nuestra propia vida para que tú, Señor Jesús, te glorifiques y tomes estos templos y hagas tu habitación allí y tu obra perfecta y tu voluntad perfecta sea hecha en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchos besos. Amén, mi amor, y amén. Gracias, mamacita, qué bendición. Padre, yo te doy las gracias sellando cada palabra, cada bendición que Nixita ha declarado sobre toda esta gente maravillosa, Señor. Y cubiertos con la sangre de Cristo, bajo la autoridad del reino de Dios, Padre, nos unimos en un mismo espíritu para hacer la gran diferencia que existe en todo esto que Nixita ha hablado, Padre. Lo que es la naturaleza humana, lo que es la naturaleza divina, lo que es el uno en el otro y el otro en el uno, Padre. Pero tú nos has llamado a vivir vida y vida en abundancia. Por eso yo la declaro, Padre, sobre cada persona, sobre cada casa ahí representada, sabiendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Bienvenidos, amados, que el Señor les bendiga, humano o divino. Nixita ha hecho una exposición preciosa que, como andamos metidos en la misma agua, yo puedo percibir claramente la urgencia de traer un discernimiento. ¿Cuándo es lo humano? ¿Cuándo es lo divino? Si nos comportamos humanamente o nos comportamos divinamente. Muchas veces se convierte en un arroz con mango, en un enredo que terminamos agarrando lo humano y eso mismo humano lo vestimos de citas bíblicas, lo llamamos espiritual, pero no es más que una religión. Y oiga, las buenas intenciones, los buenos deseos, gloria a Dios por todo eso, pero no podemos transformar una situación si no tomamos nuestra posición. Tú y yo tenemos una posición que es inalterable y esa posición te la dio la sangre derramada en la cruz del Calvario.
no la recibiste por bueno, la recibiste por misericordia. Porque a Dios le plació enviar a Jesús a morir en la cruz, para que nosotros, los que abrimos nuestro corazón a Jesús y le decimos, ven a habitar en nuestras vidas, eso Dios lo hace, lo cree y sucede. Ahora, que usted se comporte como que haya sucedido es otra historia. Y es lo que Nixita estaba hablando, de la diferencia entre tratar de hacer o ser. Cuando yo me dedico a llevar mi actividad divina y unificar mi mente, mis fuerzas a ser, lo que me estoy convirtiendo es en uno que es instrumento de lo que solo Dios puede hacer. Pero para esto, amados, necesitamos posicionarnos, necesitamos ubicarnos y ver claramente dónde estamos parados, porque cuando tenemos el conocimiento, que es por lo que la Biblia dice que la gente perece por falta de conocimiento. Saber las cosas no es conocerlas. Si tienes la información y no ha sido procesada, no tienes el conocimiento. Ahora, la Biblia está llena de ejemplos, que es lo que quiero yo ir directamente aquí, llena de ejemplos que hablan del comportamiento humano y del comportamiento divino. Y me encanta el primer ejemplo. Llegan Pedro y Juan a la puerta de la Hermosa. Se levantan y encuentran a un cojo por delante. El cojo de inmediato hace su labor, extiende la mano para recibir lo que espera que ellos le den. Pedro y Juan se levantan y le dicen, oro y plata no tengo, mas lo que tengo. Oiga estas palabras, lo que tengo. Ahora, amados, ¿usted qué tiene? Póngame atención a esto. El cojo sabía lo que tenía. El cojo tiene una imposibilidad de caminar. Era la entrada económica de la familia, porque todos los días lo ponían ahí a mendigar, recogía dinero. Era un círculo vicioso. Este cojo, ¿qué tenía? Tenía mucha información. Conocía a todos los que llegaban a la iglesia, al sacerdote, al pastor, a quien fuera. Conocía dónde se sentaba cada persona. Sabía, tenía la información. Era lo que tengo, lo que tengo. Ok, entonces se extiende la mano. Como yo tengo necesidad, te demando que me des. Se levanta Pedro y dice, oro y plata no tengo. No tengo lo que tú demandas por lo que tú tienes. Lo que yo tengo. Vean, esto es maravilloso. Y no se veía nada físicamente. La historia del cojo se la estoy presentando por las características. Pero a Pedro no se ve nada diferente. Se ve como uno más de los que venían a la iglesia a orar. Por eso Pedro lo saca de onda al cojo, pegándole un grito por delante y le dice, mírame, mírame, mírame. ¿Qué es lo que está llamando la atención ahí? No mires las características que buscas por lo que tú tienes y demandas lo que supones que otro tiene. ¿Me estoy explicando? No es por lo que tú tienes, hablando del cojo, que les estés pidiendo a la gente que uses tu parálisis para causar lástima, para creer que le puedes demandar a Dios algo que según Dios ya te lo dio a través de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso aquí Pedro tenía que quebrar un patrón. El patrón no tiene por qué continuar siendo la vida miserable, de necesitado, de cuesta abajo, de póngale usted el nombre que quiera. Quiebre el patrón. Mírame lo que tengo. Amados, hoy es el día para que tú cambies lo que tienes.
Hoy es el día que hizo el Señor para que cambies la historia de tu vida. Ya no eres lo que tienes. Eres lo que eres según Cristo en la cruz del Calvario. Eres sano, libre, bendecido, vive bajo cielos abiertos. Toca la puerta y se abre y el Padre Celestial entra con Jesús y moran contigo y cenan contigo. Lo que habla es de una amistad íntima, de un amor, de una común unión para disfrutarla en el interior. Pedro no estaba buscando que le vieran la barba, que vieran a Juan, que contarle una historia. No, mírame lo que tengo. Tú tienes el poder de vida, tú tienes el poder de sanidad, tú tienes el poder de resurrección, tú tienes el poder de prosperidad, porque todo esto es un espíritu que busca un instrumento para manifestarse. Usted dice, bueno, yo hago esto, lo otro, la pulseo por aquí, la lucho por allá. Déjame decirte, la única fuente de sanidad, la única fuente de bendición, la única fuente de prosperidad se llama nuestro Señor Jesucristo. Y solo por el Espíritu Santo, que lo único que activa el Espíritu no son las necesidades del cojo. Lo único que activa el Espíritu es pararnos en la posición como unos que merecemos ser vistos. Jesús era el resplandor de la gloria de Dios en esta tierra. Y tú y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y nosotros somos el resplandor de la vida, resplandor de la paz. Háblalo, háblalo. Nixita por media hora estuvo declarando palabra, diciéndolo, háblalo, míralo, no trates, sé, camina. No caminamos sobre el piso, caminamos sobre el agua de la palabra. Allí es donde estamos ubicados. Todo el mundo tenía ubicado al cojo en la iglesia. Ese es el que pide. Todo el mundo lo tenía ubicado. Él estaba ubicado. Pedro vino a desubicarlo. Hoy yo vengo a desubicarte de la historia, de la rutina, de la atadura, del temor, de las cadenas que han estado aprisionando tu vida, para que las eches donde corresponden, en el abismo, y se corte una historia ahí. Y al cortarse esa historia, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Dice la palabra que cuando Pedro le dice, mírame, el cojo dejó su historia, le dio la mano a Pedro, Pedro lo tomó por la mano, se levantó, se paró, saltó. Oiga, mi amado, eso es un imposible. Hoy es el día de tu imposible, amado. Hoy es el día para que se manifieste lo imposible a través de ti por un simple mírame. Estamos aquí quebrando todo argumento, altivez, ataduras, espíritus inmundos que se han levantado para crear un círculo vicioso de rutina, de necesidad, de maldición, de soledad. Amados, estamos completos en el amado y no tenemos falta de ningún bien. Dice la palabra de Dios que cuando se quebró ese patrón y lo humano se metió en lo divino, óigame esto, me gusta esto, lo que vio el cojo en Pedro fue el resplandor de la gloria de Jesús, donde Pedro le dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate. ¡Guau! Quebró el patrón humano y se volvió a lo divino. Hoy yo estoy quebrando todo patrón externo, circunstancial, humano, mental. Póngale nombre. Estamos quebrando ese patrón y en el nombre de Jesucristo, levántate y comienza a caminar por lo imposible que humanamente parezca hacia la gloria que Dios te está llamando a vivir. La historia final de este cojo fue que se levanta y entra con Pedro y Juan saltando, cantando y alabando a Dios. ¿Y sabe qué dijo toda la gente que estaba alrededor? Ese no es el cojo que se sienta allá afuera a pedir.
avivamiento, avivamiento, vuelta a la vida. Amado, los que te han visto a ti por mucho tiempo postrado en una situación, postrado en una necesidad, postrado en una situación familiar, los que te han visto ahí te van a ver con una transformación revolucionaria, porque yo he venido, dijo el Señor, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Para eso vine. Ubicación. El cojo sabía dónde estaba. Pedro sabía lo que tenía. ¿Sabe quién era otro que sabía lo que tenía? Déjeme decirte, oiga, estamos hablando de humano, divino. Lo que tengo, lo que tengo. Llega Jesús al estanque de Betesda y se encuentra a un paralítico. Y le dice Jesús, ¿quieres ser sano? Jesús no está pidiendo argumentos, no está pidiendo que le cuente la historia de lo que él tiene. Dios no necesita saber tu necesidad, Dios la conoce, por eso pagó por ella en la cruz del Calvario. No somos ningunos necesitados. Yo vivo en la abundancia de Dios. Dígalo conmigo, por favor. Yo vivo en la abundancia de Dios, yo vivo en la salud de Dios. Mi casa está bajo cielos abiertos, lo que toco prospera porque camino detrás del buen pastor, porque estoy en el mírame de Dios. ¿Quieres ser sano? Esto es lo que tenía Jesús. El paralítico dice, Señor, tú no conoces la historia. Cada cierto tiempo viene un ángel y mueve el agua. Pero yo no tengo quien me meta. El primero que toca el agua recibe el milagro, pero yo no tengo quien me meta. Lo que tengo, la imposibilidad. Amado, no abrace ninguna imposibilidad. Todo es posible para el que cree. ¡Aleluya! Somos bendecidos de Dios. Somos plenitud de Dios en esta tierra. Lo que tengo. Es que tú no entiendes, maestro. Vienen otros y tocan el agua y yo no puedo llegar a ser sano. ¿Quieres ser sano? ¿Se da cuenta que Jesús en lo que tiene no se mete en lo que el paralítico tiene? Porque esto entre lo humano y lo divino no es un asunto mental, psicológico o de posibilidades. No me expliques tus posibilidades. Yo sé que tal vez te han desahuciado, que no tienes dinero, que tienes un problemón en la casa, pero déjame decirte, como dijo Pedro, lo que tengo te doy. Como dijo Jesús, ¿quieres ser sano? Pero es que no entiendo. Nadie te está llamando a que entiendas. Nadie te llama a que entiendas. Lo que quiere Dios es que te ubiques en una posición espiritual, en una posición milagrosa, en una posición sanidad, prosperidad, paz, armonía, gozo en el corazón, porque esto es el gozo, la luz que refleja la gloria de Dios donde quiera que estás. Y no es solamente por ti, es por todo lo que te rodean. Tal vez alguno esté aplicando lo que está recibiendo aquí a situaciones difíciles o a circunstancias. Amado, no se mete en la esclavitud de los 5 sentidos. El paralítico de la puerta de la hermosa no sabía cómo caminar y en un momento saltó. El paralítico de Betesda, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el paralítico seguía explicándole lo que él tenía. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete para tu casa. ¡Poing! Lo metió a la fuerza en el reino de Dios. Hoy estamos metiendo a la fuerza en el reino de Dios a todo aquello que está en otro reino. Y no estoy hablando de personas que no están escuchando eso ni que le tiren cosas para ninguna parte. Es para ti, para tu corazón. Porque del corazón del que cree van a brotar ríos de agua viva, ríos de plenitud, ríos de paz, que va a embriagar a todo lo que le rodea. Y ya conocen el resto de la historia. Jesús entrenando a los discípulos, me gusta esta. Jesús habla con la multitud, los manda a reposar.
y entra en una conversación con los apóstoles y les dice, aliméntenlos ustedes. ¿What? Señor, ni con 600 denarios le daríamos a comer a esta gente. ¿Quién tiene algo? Oiga, lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. ¿Quién tiene algo? Nadie tenía nada. Ahí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Es lo único. Es una comidita que trajo para comerse. Y se lo entregó el Señor. Lo que tengo, lo poquito. Lo que no es suficiente, lo insuficiente está llamado a convertirse en más que abundante por la presencia del Dios vivo que está en tu vida. Toma Jesús los 5 panes y 2 peces y empezaron y le dijo a los apóstoles, tomen, repártanlo. Lo tomaron en las manos, se quedaron viéndolo y dijeron, ¿qué? No tocaría ni una espinita cada uno. Y Pedro se lo pasó a Juan y Juan se lo pasó a Judas. Judas se lo pasó al otro. El otro se lo pasó a Mateo. Como el fútbol, así más o menos, como la mejenga. ¿Por qué? Porque había alguno que tenía que accionar a la orden que dio Jesús. No les dijo, vea, se van a multiplicar y cada vez que ustedes repartan va a haber más y va a haber más y va a haber más. No, dijo, denle de comer. Los bendijo, denle de comer. Bendito sea, en tu casa no va a escasear nada en el nombre de Jesús. Y menos la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Y menos la armonía de un Dios que abraza a la familia por uno que se levanta con el mírame, con lo que tengo. Este muchachito se imagina la felicidad de ser un instrumento, de que con ese poquito se alimentaran 5,000 personas y más, porque ahí no contaban las mujeres ni los niños. Eran una muchedumbre la que estaba ahí, pero en el nombre de Jesús, con lo poco va a suceder mucho. Así que no escatimes lo que tienes. Si lo que tienes es una palabra en tu corazón que dice, yo le abrí mi corazón a Jesús, yo amo a Dios. Amado, métase en la palabra, recibe esta palabra y a través de esta palabra, haga todo lo que dijo Nixie al principio. Nixie fue lo práctico. Hable, proclame, bendiga, camine en ella, no trate. El cojo de la puerta de la hermosa no sabía cómo. El cojo del estanque de Betesda no sabía cómo. Los dos eran acciones de caminar en. Si has estado postrado en la situación, levántate y camina en la respuesta en el nombre de Jesucristo el Señor. Este es el día de ver la respuesta de Dios manifestada en medio de nosotros por la sangre de Cristo. Dice que repartió, le dio a todos y dice, y hasta sobró. Aleluya, qué lindo, amados. ¿A cuánto les gusta tener hasta que sobre? ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les gusta vivir la paz en el hogar hasta que sobre? ¿Verdad que sí? Estamos llamados ahí porque eso se llama el reino de Dios que se ha acercado a vosotros. Otro ejemplo más para que, oigan, amados, que la Biblia lo único que nos enseña es sujetar lo humano a lo divino. Sujetar lo humano, lo que se ve, a lo invisible. Por eso Pedro abrió la boca. Un Pedro que antes había negado a Jesús, ahora se levanta a decir, mírame. Yo no soy aquel Pedro que negó, ni aquel que hizo esto, aquello, que cortó la oreja al soldado. No vivo yo, dijo Nixita. No, dice la palabra, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ahora, ve este ejemplo. Llega el profeta a la casa de una viuda que vive con su hijo. Había una hambruna por todo el país. Y llega donde la viuda y le dice, ¿qué tienes de comer? Le dice la viuda, tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer una torta, comérmela con mi hijo y acostarnos a morir.
Oiga, lo que tengo, lo que tengo, lo que tengo. Y se levanta el profeta y le dice, hazme una torta a mí con eso. Y te digo que el aceite y la harina nunca va a escasear en tu casa. ¡Guau! Óigame, vea lo violento, amado, como esto no es un asunto romántico. El profeta no se dejó llevar por el romanticismo, digámosle así, o por la piedad de aquella mujer que hacía lo correcto, alimentar a su hijo, alimentarse ella y acostarse a morir, es lo que tenía. Pero amados, cuando yo lo que tengo, lo que creo que tengo, lo pongo en las manos de lo que Dios dice, símbolo de la profecía, lo que Dios dice. Dice la palabra de Dios que el aceite se multiplicó y la harina nunca escaseó. Ay, amado, dele gracias a Dios por la abundancia de su casa, por la abundancia de su familia, porque sus hijos son enseñados por el Señor, porque donde tú no puedes protegerlos, tu familia está guardada por el poder del Espíritu Santo. Donde no atienden tu consejo, el Espíritu se le va a aparecer en sueños y el ángel los va a llevar a que tomen decisiones correctas para gloria de su nombre. Amado, lo que tengo, te doy. Usted dirá, bueno, Sergio, usted está hablando como si todo estuviera pasando. Está pasando aquí, está pasando. Mi destino es gloria, mi destino es bendición, mi destino es cielos abiertos, porque yo y mi casa servimos al Dios vivo y todopoderoso. Y a Él hoy yo le doy la gloria, no solamente por mí y por mi casa, sino por ti. Esta ventana que Dios está usando para decirte, mírame, mírame, lo que tengo te doy. Entrega todo lo que tienes al Señor. Todo lo humano que te ha hecho caminar en una rutina como la del paralítico de la Puerta de la Hermosa, como la del paralítico del estanque de Betesda. Y levántate y dígale como el muchachito de los panes y los peces, en tus manos pongo mi insuficiente para que se convierta en más que abundante. Padre, yo levanto manos sobre cada casa representada aquí, Señor. Declaro, Padre, el milagro de Dios ocurriendo en este momento, Padre. Declaro que hecho está en el nombre de Jesucristo. Padre, yo me limpio con la sangre de Jesús, porque en la sangre hay redención. Y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y como dijo el apóstol, Padre, oro al Dios de los cielos, que os dé espíritu de discernimiento y de sabiduría, para que sepáis cuáles son las riquezas y el inminente poder del Dios vivo que actúa en vosotros. Padre, yo declaro milagros, señales y prodigios ocurriendo ahí, Padre, donde la mano humana no tiene participación ni cabida. Yo declaro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaro la revelación de Dios. Y yo quito de en medio todo espíritu que esté estorbando en la casa de los amados, Padre, de las amadas, para que se manifieste la plenitud de reino, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores gobierna y es buen pastor. Padre, yo los bendigo y te doy las gracias, porque te ha placido darnos el reino, porque este es el día que tú has hecho, porque somos las personas más felices de esta tierra, por el Cristo vivo que habita en nosotros. Padre, gracias. Gracias por los milagros. Gracias por las señales que van a haber después de este. Míranos. Lo que tengo te doy. Gracias, Padre, porque la mano de la palabra ha sido extendida para levantar al que no podía caminar y para que el cielo se abra delante de sus ojos
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a Jesús ahí, glorifique su nombre y ámelo, ámelo. Dele las gracias porque todo esto que he hablado lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Los amo y les bendigo en el nombre de Jesús.